Entonces, Y en vez de dibujar, ¿le puedo poner directamente los nombres? es que depende de lo que te toque. Si te toca dibujar, vas a tener que dibujarlo. Depende de lo que te toque en el examen. O sea, puede ser que sea un dibujo, puede ser que tengas que completar los nombres, que nosotros te pongamos el dibujo y vos pongas completar los nombres. Entonces, decíamos, Una pregunta. ¿Y qué proteínas son las que tendríamos que marcar? Porque hay un montón de dibujos de la membrana plasmática, por ejemplo. A veces cuando explica el transporte nombra un tipo de proteínas. no, Después cuando hay solo, acuérdense que hay solo 3 tipos y yo se las puse en los otros PDF, tienen las proteínas. Tienen estas proteínas que pasan de un lado hacia otro, después tienen proteínas periféricas, o sea, pegadas a la cabeza de los fosfolípidos o a otra proteína, y después tienen de adentro proteínas ancladas, o sea, simplemente que están muy pegaditas apenas a una de mi capa, del lado de adentro o del lado de afuera. O sea, son 3 tipos de proteínas, periféricas, ancladas, y proteínas canal, estas acá, o integrales, que atraviesan la membrana de un lado hacia otro. Nada más, no hay más de tipo de proteínas. Profe, a las ancladas las ponemos fuera de la membrana, pero que la toque a los fosfolípidos. No es que lo toque, porque esas son las periféricas, las que están apenas metidas adentro de una de las hemicapas, intercalada entre los lípidos. Esas son las ancladas, que igual están muy lábiles, unidas por uniones covalentes, y ante cualquier cosa se desarman, porque justamente las proteínas no están mucho tiempo, solamente las que sirven para transporte, las otras van cambiando de posición, depende para qué se las necesite la célula, porque generalmente son para señalización. Entonces son 3 tipos de proteínas, no hay un montón. Entonces, decíamos, la membrana tiene varias propiedades que las fuimos viendo así sin decir demasiado, pero es que permeable selectivamente, ¿por qué? Porque deja pasar iones, moléculas más grandes, más pequeñas, pero la membrana es como una barrera que tiene la célula para dejar pasar sustancias de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Y ese es el famoso transporte que vamos viendo. Es fluida la membrana, dijimos que la fluidez la manejaba, la mantenía, la regulaba el colesterol. Para eso sirve el colesterol. ¿Para qué? Para que la membrana ante un cambio muy brusco de temperatura no quede totalmente líquida, por ejemplo, exceso de calor, o totalmente rígida y congelada por exceso de frío. Por ejemplo, algunos animales que viven en la Antártida o en lugares muy fríos tienen en sus patas el colesterol, les sirve para mantener la membrana de las células no se congele. Y después tenemos el autoensamblaje o autosellado, que es nada más y nada menos que les mostré, y ahora se los vuelvo a mostrar, cuando las vesículas engloban algo para sacar de la membrana, entonces las vesículas que están formadas por membrana se pegan a la membrana como acá y liberan una sustancia hacia el exterior, o liberan un orgánulo que degradaron desde la célula. O al revés, ingresan una célula de un virus o de una bacteria a la célula, o ingresan un líquido a la célula. Eso es, o sea, unirse la vesícula, englobar el líquido y pasarlo para adentro, o unirse la vesícula y a la membrana y sacarlo para afuera. Eso es lo que se llama autoensamblaje. O sea, eso sería el proceso de endocitosis y exocitosis. Exactamente, muy bien, gente que está atenta. Eso es endo o exocitosis. ¿Qué pasaba? ¿Qué hacían? Está dentro de qué tipo de transporte. Transporte en masa. Transporte en masa, con gasto de energía. Eso es exactamente el autoensamblaje autosellado. Es liberar Profe, sustancias. Sí, ¿esas no son las bicapas? sí. O sea, las bicapas lipídicas. Y sí, estamos hablando de bicapas lipídicas. Ahí está, gracias. Claro, porque la membrana es una bicapa y las vesiculitas estas también son bicapas. Entonces se unen a la membrana, liberan sustancias, o se unen a la membrana y las engloban a la sustancia. Siempre se mantiene un equilibrio en la célula, porque cuando uno engloba, se queda con menos membrana, pero resulta ser que por otro lado hay
también autoensamblaje por otro lado de la célula, siempre se mantiene el equilibrio. Bueno, entonces en cuanto a la fluidez, le quería mostrar este grafiquito que ustedes lo tienen en el apunte, que es que las bicapas, los fosfolípidos, mejor dicho, se vuelven como que las patas de los fosfolípidos se mueven y se vuelven muy... Ay, estoy escuchando un perro que no puedo, por lo cual no puedo hablar. No sé si ustedes escuchan el perro este. Se vuelve como muy fluida la membrana y en el caso de que hiciera más frío, el colesterol hace que las colas hidrocarbonadas queden como más rígidas. Entonces se vuelve la membrana más dura. Por supuesto que llega un momento que se hace un exceso de frío, se va a congelar la membrana, ¿no? O sea, la célula se va a morir. Pero siempre se regula hasta un cierto punto con el colesterol. Profe, ¿y qué le pasa al colesterol ahí cuando la membrana está con las colas? Al colesterol nada, el colesterol tiene la función de a regular que esas patas de los fosfolípidos no queden así, totalmente fluidas y se desarme la célula, porque ustedes imagínense que ante un exceso de calor, la membrana, si ya es fluida, si hace mucho calor, puede hacer que directamente la membrana quede como casi líquida y se va a ir todo lo que está adentro, o queda muy rígida si hace mucho frío. Entonces lo que hace el colesterol es regular esa fluidez. Por eso yo le decía la otra vez que el colesterol nunca puede ser algo malo. Está al 50% el colesterol en las membranas de las células eucariotas animales. O sea, nosotros necesitamos colesterol. Vieron que todo este tiempo nos han hecho un cuco con el colesterol. Y resulta ser que lo necesitamos. Es parte de nuestras membranas celulares. Entonces, al colesterol no le pasa nada, sino que tiene la función de regular la fluidez de la membrana. ¿Está claro eso? Sí. Bueno, entonces vamos al transporte, que sí o sí ustedes van a tener transporte. Y quiero ver si les quedó claro. Acá está el grafiquito. Vayan viendo este gráfico. Voy a cerrar un poquito la ventana porque tengo un perrerío acá afuera. Bueno, díganme si de ahí tienen alguna duda. Del transporte, ¿qué es lo que veíamos nosotros? Que había dos tipos de transporte nada más, un pasivo y un activo. El pasivo se dividía en simple y en facilitado. ¿Por qué? Porque el simple es el paso de moléculas no polares, de gases, de moléculas muy pequeñas que pasan directamente a través de la membrana, incluida el agua. Y después tenemos, que yo les había dicho que había gente que había recibido el premio Nobel en el 2003 porque habían encontrado que la célula realmente necesitaba más cantidad de agua que un pasivo simple y que el agua pasaba de otra forma, y descubrieron canales iónicos exclusivos que se llaman permeasas, o sea, un grupo de proteínas exclusivos que se llaman aquaporinas, que dejan pasar el agua. O sea, si hay una célula que necesita, por ejemplo, los túbulos de los riñones, que necesitan exceso de agua o todo el tiempo paso de agua, entonces tenemos lo que es transporte pasivo facilitado. Todo esto sin gasto de energía. Todo es a favor de un gradiente de concentración. Profe, Sí. las permeasas serían proteínas transmembranarias que cambian la conformación y realizan el transporte. Claro, claro. En este caso las aquaporinas son un grupo de proteínas que son exclusivamente se deforman de acuerdo a la molécula de agua y deja pasar la molécula de agua. Y ¿Sí? los canales iónicos también hacen referencia a proteínas, ¿verdad? ¿Cuál? Los canales iónicos. Claro, todos son proteínas, esas que yo les decía tubulares, solo que en este caso, como la molécula de agua tiene una determinada forma, la permeasa tiene la forma de la molécula de agua y la deja pasar, ¿no? Bien. Es exclusiva para la molécula de agua, no pasa a otra cosa. Profe, Bien, una gracias. pregunta. Sí. ¿Nosotros en el parcial vamos a tener que escribir todo lo del transporte o vamos a tener una membrana y vamos a tener que señalar dónde hay un transporte? No, yo no les puedo decir cómo va a ser el parcial, puede ser de un montón de formas. O sea, pueden, se lo hicimos, chicos, lo más fácil es que hemos puesto, que hemos podido hacer el parcial. O sea, a veces hay que poner una sola palabra.
Ustedes lo que tienen que hacer en el parcial es leer muy bien la consigna y en muchas preguntas es una sola palabra. O sea, no me acuerdo acá en transporte cuánto habíamos puesto, pero sí pusimos en transporte. Entonces, ¿cómo? No va a haber ninguna pregunta que tengamos que escribir mucho, digamos. La mayoría no. No tienen que explicar mucho. Bueno, entonces decimos, tipo de transporte a través de la membrana. Pasivo es directamente simple o facilitado a favor de un gradiente de concentración. ¿Estamos bien? Tienen que poner las dos cosas, sin gasto de energía. Y en el caso del activo, es en contra de un gradiente de concentración. ¿Sí? Profe, ¿me puede explicar qué sería el gradiente de concentración? El gradiente de concentración es lo mismo cuando ustedes hacían en el secundario, que hacían una membrana que pasaba azúcar de un lado hacia otro. En donde no hay azúcar, supongamos que sea agua, ponemos una membrana en el medio y se deja pasar de un lado hacia otro. El del lado que no hay azúcar, el azúcar va a pasar rapidísimo hacia el lado que no hay azúcar. Eso es gradiente de concentración, y es a favor, porque del otro lado no tengo. Pero si yo del otro lado tengo, es en contra de un gradiente de concentración. En el caso de los iones, por ejemplo, la bomba de sodio y potasio, que yo les decía. Eso es contra, porque el sodio va para el lado que ya está el sodio. ¿Se dan cuenta? Eso es. Sí, gracias, profe. Bueno, y el activo entonces va en contra de un gradiente, pero con gasto de energía, porque como va en contra, hay que gastar energía. Por supuesto que la célula no gasta energía si no lo necesita, si no es más que necesario, ¿no? En el caso del activo primario, la bomba de sodio y potasio famosa. Ustedes tienen videos, tienen todo, entran 3 sodios, salen 2 potasios y viceversa. Cuando se llena mucho de un lado, pasa para el otro lado. Pero ahí hay gasto de energía. ¿Cuál es la energía que se gasta? La molécula de ATP. Pasa de adenosín trifosfato a adenosín difosfato. Bueno, entonces, en el activo secundario decíamos que era como que ustedes van a un boliche y no pagaron la entrada, pero se pasan igual a través de otro que pagó la entrada. Entonces, acá en este caso, en el activo secundario, el mejor ejemplo es la molécula de glucosa. Si ustedes a alguien le pregunta, van por la vida y le dicen, che, la molécula de glucosa para entrar a la célula gasta energía, no. ¿Por qué no? Pero si pasa como transporte activo secundario. Bueno, pero resulta ser que la entrada se abre para otro ion, como el sodio, y cuando cambia esa polaridad del otro lado, se abre la célula y entra la molécula de glucosa. O sea, es que se cuela, digamos, la glucosa. Entonces, la molécula de glucosa pasa como colada a través de otra molécula. Entonces, la molécula de glucosa y la de agua que les mostraba acá, ninguna de las dos gasta energía. Son moléculas que todo el tiempo necesitamos en la célula, entonces no gasta energía. Profe, ¿y puedo poner en el activo secundario que usa ATP, pero indirectamente? Claro, porque es indirecto. O sea, el ATP se usa para la entrada del sodio y ahí se coló la molécula de glucosa. Entonces, si la glucosa va para el mismo lado que el sodio, es sin porte. Si a la vez que se abre la molécula sale una sustancia y entra otra, ustedes tienen los ejemplos en el libro, es antiporte, pero en ninguno de los dos se gasta energía. Entonces, si ustedes tienen que sintetizar esto, en el activo primario se gasta energía y en el transporte en masa. Nada más. En el secundario, el gasto de energía es para el primer ion que entra a la célula. En el caso de la glucosa, no se gasta. Y acá tienen ustedes este videíto que está muy bien explicado y que explica, yo se lo colgué por otro lado este acá es del transporte activo. Veremos las diferencias entre el transporte pasivo. Bueno, este lo tienen colgado aparte para que ustedes lo puedan ver aparte del PDF. Acá tienen otro video también que explica, y este acá es en el que habla del activo secundario. Entonces acá tenemos que entra la glucosa, esta que es rosa, junto con el sodio. Pero, o sea, cuando entra el sodio, se gasta energía, se abre esta molécula transmembrana, una proteína, y entra la glucosa. Entonces, para la glucosa no hay gasto de energía.
esto los pueden ver en los videitos si quieren, pero esa es la síntesis. Acá les mostramos los túbulos renales para mostrarles que justamente en este tipo de células es donde todo el tiempo pasa el agua y entonces hay moléculas de aquaporina a través de la membrana, además de pasar el agua por transporte pasivo directamente. Y el transporte en masa, este es el videito que recién veíamos, que es bicapa, que se une a la bicapa, o sea, a la membrana plasmática, y libera una sustancia hacia afuera. ¿Mm? Esto es donde se gasta energía y que se llama endo o exocitosis, para que concluyamos con los transportes. ¿Hasta ahí estamos bien con el transporte? ¿Se entendió más o menos? Nadie contesta. Sí se entendió, profe. Ah, se entendió, porque digo, si no estoy hablando sola. Bueno. Profe, Sí. yo tengo una duda. Sí. O sea, que el transporte secundario básicamente hace referencia al ingreso de la glucosa solamente, o también del ingreso del calcio o otras sustancias. Hay otras sustancias. Siempre entran iones primero por los cuales se gasta energía. ¿Por qué? Porque van en contra de un gradiente de concentración. Pero si en ese momento, por ejemplo, en las células de los intestinos, si en ese momento, cuando ingresa uno de los iones, que son súper necesarios, se necesita glucosa, la glucosa va a entrar directamente. Y lo hace a través, o sea, colada. Acuérdense eso, que entra colada porque se abrió la puerta, entonces no gasta energía. Ese es el activo secundario. Bueno, bien. Entonces, para poder describir bien el activo secundario tendrían que nombrar la glucosa, o sea, porque es algo como esencial, sería para la definición del secundario. Si le pedimos un ejemplo, ustedes tendrían que decir, por ejemplo, la glucosa. ¿Sí? Bien, listo. Gracias, profe. Bueno, con respecto al núcleo celular, el núcleo puede ser también que ustedes tengan que poner flechas o tengan que dibujarlo. O sea, vayan practicando porque les voy diciendo que puede ser cualquiera de las dos cosas. En el caso de todos los temas, los que yo les digo, lo que nosotros les vamos a tomar siempre es biomoléculas y para qué sirve. Siempre. Entonces, en el caso del núcleo, el núcleo, si queremos que lo dibujen, ¿qué necesitamos? Que ustedes dibujen una doble membrana muy pegadita, con todos los poros, o sea, interrumpidas por los poros. Acuérdense que la célula tiene montones de poros. Y después que se continúe la membrana externa con una partecita del retículo endoplásmico. Acuérdense que entre las dos membranas es hueco. ¿Qué otra cosa tiene el núcleo debajo de las dos membranas? Una lámina nuclear, que lo vimos recién un montón, ¿no? Para proteger el material genético. Después tenemos todo lo que es la cromatina, o sea, directamente el ADN desenrollado, ADN más proteínas, desenrollado acá, como si fuera un ovillo desenrollado. Y después tenemos lo que es el nucleolo, el cual no tiene membrana en ningún tipo. El nucleolo es un grupo simplemente de un lugar en donde se hace síntesis de ARN ribosómico, ¿no? O sea, se forman las subunidades ribosomales en el nucleolo. Y nada más, o sea, eso sería más o menos el núcleo. ¿Y por qué se llama interfásico? Porque está el ADN desenrollado. Ustedes acuérdense que la mayor parte de la vida de las células, el ADN está desenrollado, porque la célula siempre está relajada hasta el momento de dividirse. ¿En qué momento se enrolla el ADN? Cuando está previo a la división, o sea, en la etapa G2 del ciclo celular. Bueno, entonces acá recuerden, núcleo, membrana externa, membrana interna, lámina nuclear, la cromatina desenrollada, el nucleolo con las subunidades ribosomales y la membrana externa con ribosomas que se continúa un poquito con el retículo. Sí. ¿Por qué dijo que se llamaba interfásico? Porque el ADN está relajado, desenrollado. Bien, hasta la G2. Claro. En la Bien. G2 comienza a enrollarse el ADN.
Esa era la diferencia. La mayor parte, o sea, solamente deja de ser interfásico cuando está todo el ADN enrollado y, y pasamos a la etapa de la división celular. Bueno, y acá empezamos a hablar algo de cromosomas, porque hay gente que ha ido a consultas y tiene algunos problemas con los cromosomas. ¿Se acuerda que dijimos que los cromosomas siempre están formados por una cromátida? ¿Qué es una cromátida? Una de estas partes acá, de un lado, nada más. Estas cromátidas pasan a ser dobles ¿cuándo? En la etapa S de síntesis del ciclo celular. O sea, ahí logramos tener un cromosoma con dos cromátidas, o sea, cromátidas hermanas. ¿Está claro eso? Ahí son cromátidas hermanas. Entonces, tenemos la mitad... ¿Puedes repetir eso, por favor? Los cromosomas están formados por una cromátida. Se duplican esas cromátidas en la etapa S del ciclo celular. O sea, ¿se acuerdan del ciclo celular? Etapa G1, S, G2. Y después viene la división celular. En la etapa S, solamente allí se duplica el ADN. Bueno, y después tenemos en la mitad del cromosoma, o más arriba o más abajo, porque los cromosomas tienen muchas formas, como lo muestro acá, se inserta lo que se llama uso mitótico, en el momento de la división celular. O sea, es como que el uso se inserta en algún lugar del cromosoma para traccionar esas cromátidas hacia la punta y dividir el material genético en dos, en células hijas, ¿no? Esa es la función del uso mitótico. Entonces, acá les quería mostrar esto, fíjense, se los voy a agrandar un poco. ¿Sí? ¿Alguien está hablando? Profe, ¿cómo es? ¿El uso mitótico sirve para traccionar? Lo dije al comienzo y todavía no, o sea, no escucharon. El uso mitótico simplemente está formado por los centríolos que forman el uso en el momento de la división celular, simplemente para dividir el material genético en partes iguales hacia las células hijas. O sea, una vez que tenemos todos los cromosomas condensados, el ADN condensado en cromosomas, allí tenemos el uso mitótico que se inserta en esto que se llama centrómero, acá o acá, y tracciona cada cromátida hacia la punta de la célula. Entonces, si tenemos, como nosotros, 23 pares de cromosomas, cada uno de los cromosomas de cada par va a ir a una célula hija. Acá les quería mostrar esto, que se lo agrandé la diapo para que ustedes puedan ver. Acá tenemos lo que son cromosomas, para que veamos bien lo que es cromosomas homólogos y cromátidas hermanas. Fíjense, de cada cromosoma, cuando se duplica el ADN, que se los acabo de decir, se arma esto. ¿Lo están viendo? Una cromátida hermana. Pero si en las células somáticas, en todas nuestras células, tenemos de cada par de cromosomas, uno de la madre y otro del padre. Entonces acá tenemos una pareja de cromosomas homólogos. ¿Está claro eso? O sea, las cromátidas se replican en la etapa S del ciclo celular. Pero resulta ser que como tenemos un cromosoma del padre y otro de la madre de cada par de cromosomas, o sea, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, entonces de cada par tenemos uno de la madre y otro del padre. ¿Está bien eso? Cada cromosoma tiene una cromátida hermana que se duplicó en la etapa S del ciclo celular. Acá mostramos otro esquema. Fíjense, los cromosomas homólogos. El cromosoma paterno, el cromosoma materno. ¿Y qué tienen estos cromosomas? ¿O por qué se los pone de a pares? Porque son iguales en su morfología y los genes que tienen cada uno de ellos son los mismos. O sea, estos genes amarillos codifican para pelo enrulado, el de la madre codifica para pelo enrulado. ¿Se entiende eso? Los mismos genes. ¿Cómo? Son 23 pares de cromosomas paterno y materno. Eso es un par, digamos. De cada par hay uno y uno. Pero lo que decía es que no, se los agrupa de acuerdo a la forma, porque vieron que todos son distintos los cromosomas, y que además codifican para las mismas cosas. Vieron que nosotros tenemos, o sea, tenemos miles de genes que codifican para distintas cosas. Altura, color de piel, grosor de piel, largo de pelo, lo que ustedes quieran. Entonces,
¿Cómo se los agrupa a los cromosomas paterno y materno? Los que son de la misma morfología, pero a su vez tienen los mismos genes que codifican para las mismas cosas. O sea, si estos genes codifican para, no sé, color de piel, el de la madre también. Entonces, tienen diferente origen porque uno es del padre y otro de la madre, pero los genes están en el mismo orden y codifican para las mismas cosas. Esos son los homólogos. ¿Vamos bien? Bueno, acá podemos ver algunos términos, por ejemplo. A ver si más o menos estamos de acuerdo. Por ejemplo, el núcleo interfásico, ya dijimos, con ADN desenrollado. Nucleoplasma es lo mismo que el citoplasma, pero en el núcleo. Es esa sopa llena de proteínas y sustancias dentro del núcleo. Nucleosoma, ¿se acuerda que lo vimos en la clase pasada o la otra? En los cuales cuando se iba enrollando el ADN, que queda como cuentas de collar, se enrolla en 2 vueltas y media alrededor de proteínas. Eso es un nucleosoma. Soma quiere decir cuerpo. El nucleolo es ese lugar denso dentro del núcleo que no tiene membrana y que se sintetiza el ARN ribosómico. El nucleoide es el de la célula procariota. No hay membrana nuclear. La envoltura nuclear, ya dijimos, dos membranas nucleares, o sea, 2 bicapas con un espacio en el medio. La lámina nuclear está formada por filamentos intermedios debajo de la bicapa. Poro nuclear es ese hueco lleno de proteínas por donde salen sustancias del núcleo. El centrómero es lo que decíamos, la mitad de los cromosomas en donde se inserta el uso mitótico. El cinetocoro es la parte proteica en donde se inserta el uso. Cromosomas ya sabemos lo que es. O sea, ¿qué diferencia hay, profe, entre el centrómero y el cinetocoro? El cinetocoro es una parte totalmente proteica. El centrómero es la parte media o la parte donde se va a insertar no quiero decir solo media, porque los cromosomas tienen distintas morfologías. Es donde se inserta, digamos, el uso. Y el cinetocoro es la parte proteica, en donde tracciona el uso mitótico para que cada cromosoma se separe. Bueno, cromosoma y cromatina ya lo hemos visto. Cromosomas homólogos es lo que les decía, es en una célula diploide, cada par de cromosomas formado por el padre y por la madre. Cromátidas hermanas es el cromosoma formado por una cromátida igual a la otra que se forma o se duplica en la fase S del ciclo celular. Una célula diploide son todas las células de nuestro cuerpo que tienen pares dobles de cromosomas, o sea, doble juego de cromosomas. Cromosomas homólogos. Bueno, cariotipo, que es lo que vamos a ver ahora, es que lo que yo les decía es cuando se condensan todos los cromosomas de una célula por una determinada técnica muy simple y se mira al microscopio y se cuentan los cromosomas. O sea, se los junta de a pares y se cuenta y uno sabe a qué especie pertenece. O sea, el cariotipo es distinto en cada especie. Es como nuestra huella digital. Cada especie tiene un cariotipo distinto con sus cromosomas diferentes. El uso mitótico ya lo vimos. La célula haploide, ¿cuál sería la haploide? ¿Se acuerdan? La que tiene un solo juego de cromosomas. Exacto, pero ¿cuál sería de las células? Si no son las somáticas, ¿cuáles son? Las germinales. Las sexuales son las gametas. Las gametas. En el caso de la planta es los óvulos y el polen, los granos de polen. Esos son las gametas de las plantas. Bueno, entonces las células sexuales son esas, las que se obtienen por meiosis, y las células somáticas son las que se obtienen por mitosis. O sea, todas nuestras células. ¿Está más o menos claro? Ahora vamos a detallar algunas de esas cosas para que queden bien claras. Profe, ¿Vamos? Sí. ¿puede aceptar a las personas que están en lista de espera? Ay, chicos, pero a esta hora, ¿qué van a escuchar? ¿Por qué no pueden ingresar? Yo no veo a nadie acá, ¿eh? No tengo a nadie para admitir. Acá, sí. Francisco Luna yo lo admití hace un rato. Debe ser que no tiene... Ya lo admití, se ve que no se puede unir. Bueno. Ay, Dios.
Joaquín Marro. Es porque no tienen el mail de la facultad, chicos. Ese es el problema. Si tienen el mail de mi UNC, se unen así nomás. Bueno. Seguimos. Ahí están admitidos ellos dos. Bueno, vamos con las proteínas. Chicos, si hay preguntas en este examen, es sobre síntesis de proteínas. Así que presten atención y pregunten. Que es algo muy simple, se los voy a hacer lo mejor que pueda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Es reconocer las diferentes etapas. O sea, lo que nosotros pedimos es dónde se sintetiza una cosa y dónde otra. Y la degradación de las proteínas. Y nosotros vimos en clase esto, que ustedes lo tienen en el libro. Ustedes, como vimos en el ciclo celular, una sola vez en la vida el ADN se replica, o sea, se duplica, y luego para todo el resto de la vida de la célula sintetiza proteínas. ¿Cuál es el tema? Es que cuando se duplica, se copia, esto todo ocurre en el núcleo, se copia a ARN. ¿Cuál de los ARN? El mensajero. El mensajero es lo mismo que el ADN, pero que sale del núcleo. Porque el ADN queda siempre en el mismo lugar. ¿Se entiende eso? ¿Por dónde sale? Por los poros. ¿Y qué hace en el citoplasma? Se une con los ribosomas, que los tenemos acá. Entonces se traduce a proteínas. Entonces, si preguntamos cuántos son los elementos que se utilizan para formar una proteína, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que es el ARN mensajero, los aminoácidos que trae el ARN de transferencia, las subunidades ribosomales que están en el citoplasma, todo eso participa en la síntesis de proteínas. Acá teníamos este mini video que muestra, no sé si lo voy a poder pasar, porque lo tengo que agrandar. Que ustedes lo tiren también al video ese, para que ustedes puedan ver cómo los elementos que participan, el ARN mensajero que sale del poro nuclear, que va al citoplasma, allí se junta con las subunidades ribosomales, que es como la casita, y resulta que acá se forma la proteína. En este video, ¿qué falta? El video no se está viendo, profe. Ah, no se ve. Bueno, pero ustedes lo tienen al video. Lo tienen a ese video. Que es de la síntesis de proteína. Es esto mismo que le estoy pasando acá, pero en animación. O sea, el ARN que habíamos dicho, el ARN mensajero acá del núcleo, sale por el poro, va al citoplasma, ¿y qué pasa? En el citoplasma se unen las dos subunidades ribosomales, de muchos ribosomas, por supuesto, no va a ser de uno solo. Fíjense, el mensajero está acá, trae toda la información. O sea, ¿qué es la información? Los genes. ¿Qué es cómo están compuestos los genes? Por nucleótidos. Acuérdense de eso. Entonces, trae toda esa información ahí, es como decir que viene con un cartelito, y el ARN de transferencia, que es este que está acá, el ARNT, lee lo que trae el mensajero y dice, tengo que traer este aminoácido, después tengo que traer este aminoácido, viene el otro, traer otro aminoácido. ¿Y dónde se hace ese anticodón? En los ribosomas. Entonces, ¿qué sale de esa subunidad de ribosomales? Esto que se llama acá, que es un polipéptido, un aminoácido al lado del otro. ¿Que cómo lo unieron? Mirando el ARN mensajero. Entonces, esto todavía no está terminado, se pliega y se forman unidades secundarias, terciarias y cuaternarias de proteínas. Eso ocurre todo el tiempo en la célula, todo el tiempo. Si bien el mensajero se forma una sola vez, la síntesis de proteína ocurre todo el tiempo. Y acá les muestro el código genético, que están tan aterrorizados, nosotros no les vamos a preguntar nada del código genético. Simplemente lo que queremos que sepan que este código genético, que es lo que está justamente en el ADN, se traduce luego a proteínas. O sea, ¿qué es el código genético? La traducción de los ácidos nucleicos que forman el ADN a proteínas. Justamente la información esta del código genético es la que lee el ARN de transferencia y va trayendo los aminoácidos que forman las proteínas. Simplemente es eso.
Acá les muestro otro, cómo se llama cada uno de estas cosas. Transcripción y traducción. Acá les muestro otro esquema, que este estaba bueno que lo vean, no sé si lo ven ahí, si lo puse más grande se ve. ¿Lo ven ahí? Se ve normal, profe. ¿Eh? Que se ve igual que todas las otras, no se ve más grande. No se ve más grande, pero más o menos si yo les voy señalando, ustedes lo ven. Fíjense acá. ¿Por qué no agranda desde ahí abajo, que dice 72? ¿Por qué no lo agranda un poco más? 72. Abajo a la derecha. Sí. El porcentaje. Esto, ya está, ya entendí. Pero lo mismo a mí no se... Mira, si yo pongo ahí, es lo mismo. Sí, pero nosotros no vemos la versión Claro, diapositiva. no ven ustedes. No, es lo mismo, no se ve más grande. Bueno. Vamos, pero igual si yo lo pongo igual para mí, para señalárselo a ver si ustedes lo ven. Acá, ¿qué vemos? ¿Vieron este que es un caramelito celeste? El ADN. Se transcribe a ARN mensajero. Acá está. Sale del núcleo y va y se sintetiza proteínas. Y si vemos... Sí. Ahí le están diciendo por el chat que apriete arriba donde dice presentación con diapositivas. Sí, eso recién lo hice, pero no. Presentar en línea, presentar personalizada. No, arriba del botón naranja. Sí, pero lo hice. ¿Cuál es el botón naranja? No, profe, lo hizo mal. Tiene que tocar arriba donde dice insertar. Tiene ahí un cosito. Acá tengo insertar. ¿Y? Arriba. Arriba de ese. Acá. Eso. Ay, eso. ¿Y ahí ven más grande ustedes? No, no se ve. No, es que no lo comparte. No sé por qué no lo comparte. No. Por eso les digo que no. No sé qué. Maldito Bluetooth del diablo. ¿Eh? Sí, no, pero no sé qué pasó, porque yo realmente lo pasaba más grande. Por eso, si yo lo agrando ahí, ¿no lo ven tampoco más grande? No. Claro, lo veo yo nomás. Sí. No, pero no sé qué pasó, porque no lo puedo hacer. Creo que si en vez de compartir solo el PowerPoint, comparte la pantalla y sí lo podríamos ver. Y no, porque si yo recién probé eso. Ah, bueno. Si yo probé recién y que decía compartir, vos decís compartir pantalla. Sí, pantalla completa, creo que dice compartir pantalla completa. Bueno, pero ahí yo no lo puedo pasar. Ya lo hice. No lo puedo pasar yo. No lo puedo ir pasando, ¿me entendés? Bueno. Eso es lo que me pasa. Bueno, ahí. Traducción. Bueno, pero en síntesis es eso. O sea, ¿qué tienen que saber ustedes? Eso. Que el ADN se copia a ARN mensajero, sale por el núcleo, va al citoplasma, se junta con los ribosomas, y en los ribosomas, que es la casita donde se sintetiza la proteína, viene cada una de estas T acá trayendo los aminoácidos, que son las subunidades que forman las proteínas. Y acá tenemos la cadena proteica. Eso es lo que tienen que saber. Y esto es la traducción proteica. Pero esas T, ¿cómo se llaman? ¿Cómo? Esas T que vienen a traer... ARN de transferencia. Bien. Por eso les digo que son varios los ARN. El ribosómico que forma las subunidades, el mensajero y el de transferencia que trae los aminoácidos. Ustedes tienen que saber todos los ARN. Acá les muestro otro esquemita que creo que se ve bien. Acá tienen el ADN, acá arriba, en azul. Fíjense, se transcribe a ARN mensajero en rojo. Fíjense, acá tienen el ARNT, el mensajero y el ribosómico. Son 3 tipos de ARN que provienen de la síntesis del ADN. Acá se junta con los ribosomas o sea, las proteínas ribosomales que vienen del ribosómico, del nucleolo, forman los ribosomas. Y los aminoácidos los trae el ARNT, el de transferencia, porque va leyendo la información. Y forma las proteínas. Algunas proteínas se ensamblan y forman proteínas, por ejemplo, cuaternarias o ternarias. Esto es otra forma de mostrar. Y también una de las cosas, hay un ruido en la pantalla, chicos, apaguen el micrófono. Algunos mecanismos de degradación. Acuérdense que así como se sintetizan las proteínas, también se degradan las proteínas. ¿Y cómo se degradan las proteínas? Pueden ser que en los lisosomas, que se acuerdan que
Los lisosomas eran esas vesiculitas que estaban llenas de proteínas que son envueltas por membrana plasmática y que tienen proteínas hidrolíticas dentro, ¿no? Y pH muy ácido. El retículo endoplásmico, cuando sintetiza proteínas, también degradan las que están mal formadas. Y se acuerdan de la famosa ubiquitina proteasoma, que es ese tachito de basura hueco sin membrana, que directamente las, como si fuera que una papelera que rompe el papel, las pasa por allí a las proteínas y las degrada. O sea, hay formas de degradar las proteínas en las células todo el tiempo. Vamos al famoso ciclo celular, que es donde más problemas saben tener en los parciales. Acá en este ciclo celular lo que a nosotros nos interesa es simplemente para qué sirve la mitosis, para qué sirve la meiosis, en qué célula se da. Y relacionamos la meiosis con la reproducción. Fíjense. ¿Puedes repetir, por favor? ¿Cómo? ¿Puedes repetir eso? Que simplemente les tomamos para qué sirve cada una de las cosas. O sea, para qué la mitosis y para qué la meiosis. Entonces, volvemos al ciclo celular, que es esto. Entonces, la célula toda la vida pasa en interfase, por eso tenemos el núcleo interfásico, con ADN relajado, hasta el momento de la replicación del ADN a cromátidas hermanas, que yo les decía. De una cromátida pasa a tener 2 cromátidas. En el caso de la G1, todo se duplica en el ciclo celular, se duplica el ADN en la síntesis, se activa el anabolismo en la G2, y además se condensan los cromosomas para poder dividirse la célula. Entonces luego acá tenemos mitosis o meiosis. Una de las dos, depende de dónde ocurra, en qué momento de la vida, y después la citocinesis, que es la separación del citoplasma. Sí. Cuando por fin... a nosotros se nos trabó la presentación, nosotros quedamos en la diapositiva de traducción proteica, así que no sabemos... Ahí está. Ahí está. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, entonces no, pero estaba repitiendo esto del ciclo, que ustedes ya lo hemos visto bastante, simplemente es saber que en toda la vida de la célula tenemos, está en interfase, por eso se llama núcleo interfásico. Pero en la etapa S se duplica el ADN, es el único momento en la vida en que se duplica. Luego acá se condensa y acá se separan las células por mitosis o por meiosis y luego el citoplasma, que se llama citocinesis. Entonces, vamos a la mitosis, que es lo que nos interesa. La mitosis, entonces decíamos, una célula madre, 2N, o sea, diploide, se duplica todo su material acá, en todas estas etapas duplica el material, además del ADN, y divide en 2 células hijas. Y fíjense acá los cromosomas, le pusieron un cromosoma celeste y uno rojo para que distingamos. ¿Qué le sucedió? Se dividen, se separan las cromátidas hermanas y van una a cada una las células hijas. ¿Y qué da como resultado? 2 células diploides. Empezamos con una diploide y terminamos con una diploide. Luego estas cromátidas se vuelven a duplicar para volver a dividir las células. ¿Dónde hacemos mitosis? Toda la vida, en todos nuestros orgánulos, por ejemplo, en la piel hacemos todo el tiempo. Y no le vamos a tomar los nombres de esto, pero que sí sepan ustedes que primero se divide el núcleo, pero sí que tienen que saber esto: profase, metafase, anafase, telofase, y luego la citocinesis. Entonces, la mitosis simplemente es para crecimiento y duplicación. No hay más. Para eso sirve. Comenzamos con células 2N, terminamos con 2 células 2N. No hay más que eso. ¿Qué se separa al final de la mitosis? Esto que le decíamos, cromátidas hermanas. Fíjense acá, se separaron de cada uno de los cromosomas, se separaron las cromátidas hermanas. Eso es lo que sucede en la mitosis. Y acá tienen, por ejemplo, otro esquemita para que ustedes vean. Pasamos por una interfase, una profase donde se comienza a duplicar, a condensar el ADN, la metafase en donde los cromosomas están en el medio de la célula, la anafase donde el uso mitótico los traccionó hacia la punta, telofase acá hacia la punta y acá los complementos cromosómicos completos en cada una de las células y la mitad del citoplasma en cada una de las células. Eso es lo que ocurre en mitosis.
Toda la vida hacemos mitosis. En el caso de la meiosis ocurre algo, distinto, porque en la meiosis tenemos dos etapas, una se llama reduccional y otra ecuacional. ¿Por qué? Porque la reduccional pasamos por todas estas mismas etapas que la mitosis, pero se divide, los cromosomas homólogos se dividen en células ya haploides. En la primera etapa ya tenemos la mitad del ADN. Y en la meiosis 2, o sea, en la segunda etapa ecuacional, se mantiene el número de cromosomas. Ahí ya no pasa más nada. ¿Qué es lo más importante que ocurre en la meiosis 1? Que los cromosomas homólogos intercambian material genético. ¿Qué es material genético? Genes. Entonces, algunos genes del padre pasan para el cromosoma de la madre y algunos genes de la madre para el del padre. Eso es al azar, no se puede dirigir, no hay nada que se pueda hacer respecto de eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la meiosis con la mitosis? Que tenemos dos etapas, meiosis 1 y meiosis 2, en la cual en la primera etapa ya tenemos el material genético reducido a la mitad. Y en la segunda etapa se mantiene ese material genético, pero acá ya lo que miran son cromátidas hermanas. Entonces, el objetivo de la meiosis es reducir el número de cromosomas. ¿Para qué? Para que las gametas tengan la mitad y se intercambia el material genético por el cual no somos todos iguales. O sea, aplicamos a la diversidad. Vamos al esquema. ¿Se escucha, chicos? ¿Sí? Bueno, Sí. ¿vamos bien ahí o están dormidos total? Porque miren que este tema es re importante, lo vamos a tomar, ¿eh? Somos lo que estamos y estamos lo que somos. Bueno, no sé cuántos son porque ni los vi yo. Bueno, Somos los que somos, somos los que estamos. porque somos 440 para rendir el examen, así que tendría que haber más gente acá. Profe. Sí. Ustedes no están durmiendo la siesta. Claro, es. Bueno. Lo más importante que hay que saber es esas diferencias que dijo usted. Sí. Bien, Eso. no tan en profundo como está en el libro, que a veces es un texto re largo, no se entiende. Bueno, pero en el libro le explicamos cada una de las partes, porque si no, a veces no se entiende y cuando uno lee más cantidad entiende. Pero lo más importante es lo que yo digo, que es, siempre empezamos con células 2N, eso es lo importante. Siempre son diploides, porque nuestros órganos sexuales son diploides, son células somáticas. Solo que luego de la meiosis generamos células haploides. ¿Estamos bien ahí? Entonces, profe, sí. ¿no es necesario saberse las subfases de la profase? ¿O sí? No, solamente las 4 de cada una. Profase, Ok. metafase, anafase y telofase, nada más. Pero Con cada eso- uno con su descripción, ¿verdad? ¿No? O solo los nombres. ¿Cómo? Tipo con la descripción de cada fase o solo saber qué pasa en cada una. Saber cómo están ubicados los cromosomas, porque el nombre depende de cómo están ubicados. Por eso les digo, la primera se llama también interfase, cuando todavía el ADN no está armado en cromosomas. La fase. Pero ustedes lo que se tienen que concentrar, ¿para qué sirve? Si alguien van por la calle y le che, ¿para qué sirve la meiosis? Bueno, para reducir el número de cromosomas de la especie, para formar gametas, porque después tengo que juntar esas dos gametas y formar un nuevo individuo con la misma cantidad de ADN de la especie. ¿Se entiende eso? Y, o sea, en la primera división meiótica obtenemos células haploides. Esto hay que tener en cuenta, por eso se llama reduccional. Acá ya tenemos células haploides. Pero ¿qué migra acá en esta primera etapa? Fíjense, cromosomas homólogos. Homólogos, porque son estos, el del padre y el de la madre. Entonces formamos células haploides con cromosomas homólogos cada una, pero ya están recombinados. ¿Dónde se recombinaron? En la profase 1. Fíjense que acá dice recombinación. Profase 1. Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué es un cromosoma bivalente? Esto, homólogo, lo mismo que estoy diciendo yo. Bien. O sea, el que es del padre y el de la madre, que forma el par igual. Eso es bivalente. Bueno, entonces, ¿se entiende esta primera meiosis? Acá se intercambiaron genes al azar que nunca sabemos cuántos. Puede ser que se intercambie poco, mucho, nada. Y
acá obtenemos ya 2 células hijas haploides. Y acá, en esta segunda meiosis, no hay duplicación de ADN, y al final de la meiosis pasamos por las mismas etapas, pero ¿qué es lo que se separa acá? Cromátidas hermanas. O sea, esta segunda meiosis es muy parecido a la mitosis. Solo que acá el ADN está intercambiado. Por eso ustedes ven acá cromátidas con un pedacito de color azul o pedacito de color rosa, porque intercambiaron genes. Entonces acá tenemos 4 células hijas, por ejemplo, 4 espermatozoides con el ADN intercambiado, haploides. Porque después se tiene que juntar con un óvulo y formar por mitosis un organismo nuevamente, desde bebé a adulto por mitosis. ¿Se entiende eso? Entonces, siempre empezamos con una célula diploide, pero terminamos en la primera etapa con células haploides, 2, y en la segunda etapa con 4 células haploides. Distinto a la mitosis, que es todo diploide. Ahí empezamos con diploide y terminamos con diploide. No hay diferencia. Entonces, ¿qué se separa al final de la meiosis? Cromátidas hermanas. En la primera, cromosomas homólogos, y en la segunda, cromátidas hermanas. Acá tienen otro esquemita para que ustedes vean los colores distintos que a propósito, o sea, se dan para que ustedes vean que se intercambió el material. Fíjense. La interfase, que está todo mezclado, la profase, que se comienzan a ordenar los cromosomas, acá se ponen a la par, en la metafase, en la mitad de la célula, intercambian el material genético, meiosis 1, luego se empiezan a separar los cromosomas y ya tienen el ADN cambiado, fíjense, 2 células haploides. Segunda meiosis, pasa todo lo mismo, pero fíjense que lo que se separa acá son cromátidas hermanas con el ADN intercambiado, que nos da 4 células haploides y luego se divide el citoplasma. Una pregunta, profe. Sí. Luego de la meiosis 1, las células que se produjeron, las 2 células que se produjeron, ¿vuelven a hacer un ciclo celular? Exacto, porque esto es la meiosis entera. Por eso les digo la diferencia con la mitosis. Acá ocurren 2 divisiones, pero no 2 duplicaciones de ADN. 2 divisiones, una atrás de la otra. Esto ocurre todo seguido. Solo que en la profase 1 intercambiaron material, se separan cromosomas homólogos con el material intercambiado, y en la meiosis 2 se separan cromátidas hermanas. Profe. Sí. La palabra citoquinesis, Sí. ¿a qué hace referencia? A la división del citoplasma. Porque acuérdense que primero se divide el núcleo, o cariocinesis, cario es núcleo, y citocinesis es citoplasma. Acuérdense que primero se divide todo lo que estamos mostrando. En realidad es citocinesis, porque acá está puesto en inglés, acuérdense. Ah, ok. Por eso la diferencia, está bien. No entendí. Sí, es citocinesis. Pero es lo mismo. Es lo mismo, sí. Entonces, ¿se entiende bien la diferencia con la mitosis? Pregunta de examen, si las hay, pueden tener que dibujar una célula en metafase, en meiosis 1. Otra pregunta puede ser en dónde intercambian el material genético los cromosomas homólogos. Otra pregunta puede ser qué se separa al final de la meiosis 1, cromosomas homólogos, qué se separa al final de la meiosis 2, cromátidas hermanas con material intercambiado. Y acá tenemos las 2 diferencias. Mitosis, una célula madre, y se obtienen 2 células idénticas entre sí, copiadas, o sea, cada una copia del cromosoma duplicado. No hay diferencias acá. Y en la meiosis es un proceso celular por el cual una célula diploide origina 4 células haploides o gametas con diferentes combinaciones de genes. Entonces, esto hace a la diversidad genética y hace que nadie sea igual al otro, excepto que seamos gemelos. ¿Se entiende eso? Ese intercambio de genes, vieron que padres pueden tener 10 hijos y puede ser que sean muy parecidos a algunos, ninguno parecido a ellos, o uno muy parecido al padre y otro muy parecido. Es por el tema del intercambio genético en la meiosis 1. Ahí es donde ocurre toda la magia y no sabemos cómo nos va a salir el hijo. ¿Se entiende eso?
Bueno, en el caso de una planta, lo único que les quería aclarar es que lo mismo que el humano, tiene su ciclo de meiosis y su ciclo de mitosis para formar una planta adulta, pero les quería aclarar que los granos de polen son los que, en una planta, por ejemplo, con flores, son los que representan a las gametas masculinas. Y después tenemos el ovario con los óvulos, en lo que es la gameta femenina, cuando se arma el fruto. Entonces, acá donde se produce la meiosis, y luego la planta crece toda la vida hasta formar una adulta por mitosis. Lo mismo que en el humano, ¿eh? No hay diferencias ahí. Bueno, y recordarles esto que se los pasé la otra vez, que en la citocinesis en célula animal es de afuera hacia adentro, gracias a que la membrana, debajo de la membrana plasmática hay microfilamentos, entonces se puede constreñir como si fuera que un globo lo ato por la mitad y se forman las dos células hijas. Y en el caso de la célula vegetal, lo vamos a ver bien cuando veamos pared, simplemente la pared no se mueve, entonces los aparatos de Golgi de ambas células, cuando se forman las dos células hijas, liberan vesículas con glucosa o con glúcidos, distintos glúcidos, y forman una pared en el medio de la célula, que se llama fragmoplasto. Y esas vesículas son guiadas por los microtúbulos. Entonces, en la célula vegetal es de adentro hacia afuera. Y miren acá que les muestro una foto de microscopio electrónico de una célula de ratón. Esto es verdadera, una foto con el ADN teñido, y lo amarillo sería el uso mitótico que se está desarmando. Y fíjense la citocinesis de afuera hacia adentro, porque es célula animal. Bueno, acá en esto tenían también otro videito de meiosis que se los colgamos en el... Y vamos a los cariotipos y ya terminamos. Profe, Sí. disculpe, ¿qué dijo que en la anterior, que dijo, se me cortó, no sé qué dijo de la célula de ratón? No, eso, mostraba una citocinesis en célula de ratón, que es se constriñe de afuera hacia adentro. Acá tenemos el ADN en azul y acá tenemos el uso mitótico desarmándose, hecho por microtúbulos. Tema de examen, volvemos acá, cariotipos. ¿Se entienden más o menos los cariotipos? ¿Entendieron algo en la clase ustedes? ¿Cómo fue? ¿O hay Sí, algo que no entienden? Fíjense que acá tenemos cariotipos humanos, le ponemos siempre los humanos porque son los más fáciles de entender. Fíjense lo que yo les decía, cromosomas diploides o 2N, cada par, el 1, el 2, el 3, el 4, cada par, fíjense que los cromosomas se los agrupa por su similitud. Entonces, cada par tiene 2 cromosomas, o sea, un materno y un paterno, cromosomas homólogos. Entonces procede uno de cada progenitor y el par sexual. Esto sería Profe, un cromosoma diploide, un cariotipo diploide, sí. una consulta, ahí en esa imagen, ese grafiquito, estarían divididos, porque cada uno tiene las dos cromátidas, ¿no? ¿Cómo van a estar divididos? Son cromosomas con sus 2 cromátidas, sí. No están divididos. Ah, está. ¿Sabés que, o sea, ¿sabés cómo es esto? Si yo me saco una célula de piel, hago la técnica necesaria, la pongo en el microscopio y veo esto, exactamente esto. Mis células, todas mis células humanas tienen 2 cromosomas en cada par. O sea, profe, que si, por ejemplo, tengo 46 cromosomas, 23 son de la madre y 23 son del padre. Exactamente. Bien. Fíjense que el par sexual se arma con 2 cromosomas X o un X y un Y, y de acuerdo a eso somos macho o hembra. Entonces, acá en este caso, que si ustedes tuvieran que decir, dicen, bueno, tiene 46 cromosomas, somos la única especie que tenemos 46 cromosomas, entonces quiere decir que es un cromosoma diploide humano, una célula diploide humana, hembra. ¿Se entiende? En este caso. Y acá tenemos una célula haploide o gameta, porque no queda otra, tenemos 22 pares más el par sexual, más el 22 cromosomas más el sexual, que en este caso es el Y. Entonces, ¿qué sería esto? Una célula masculina, humana, haploide. ¿Se entiende eso? No hay pares de cromosomas acá. Esas son las diferencias entre los cariotipos.
Acá mostramos otro, cariotipos humanos, para que ustedes vean. Esto es foto de microscopio, tal cual. Fíjense la diferencia de tamaños que tenemos en los cromosomas. ¿Mm? Y acá, por supuesto, es hombre, porque es XY. Acá tenemos otro. Ah, ¿es el mismo? Sí, me quedó el mismo. Y acá en este, no, les quería mostrar esta diapo, que acá tenemos los 23 pares del espermatozoide, los 23 pares del óvulo, cuando se juntan, cada uno haploide, 23 cromosomas, perdón, se juntan, forman un óvulo fertilizado, diploide, con 46 cromosomas. ¿Mm? Esa es la diferencia. ¿Se entiende eso de los cariotipos? O sea, cada uno es distinto. Yo, si no sé qué especie estoy mirando en un microscopio, de acuerdo a la cantidad de cromosomas, buscaré en una tabla, en alguna cosa, y me voy a enterar de qué especie es de acuerdo a la cantidad. Son todos distintos. Bueno, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, profe, yo en la diapositiva 54, en donde estaban los dos cariotipos. Sí. ¿Son dos cariotipos eso? Sí. Sí. No, es uno solo que... No, son dos. Uno es de una célula sexual y otro es una célula somática. Bien. La representación de lo que está dentro de un círculo rojo, ¿a qué hace referencia? Es el cromosoma sexual. En este caso es un espermatozoide, por eso les decía, porque es el Y. Es un espermatozoide. Ah, bien. Claro, si fuera un X, sería un óvulo. Pero es un haploide, una célula sexual. ¿Mm? Claro. Bien. Bueno, una cosita... O sea, ¿una gameta sería? Claro, esto es una gameta y esto es una célula somática. Claro, ahí va. Bueno, eso es lo que quería. Una cosa que les quería decir, que los que pueden rendir el examen, chicos, que no me quiero olvidar, igual acá hay mucha menos gente, pero transmítanselo a sus compañeros. No puede rendir a alguien que esté libre, o sea que haya tenido más de 2 faltas. No puede rendir a alguien oyente. Tengan en cuenta esas cosas, ¿no? O sea, ¿por qué lo digo? Porque nosotros vamos a tomar asistencia, va a entrar solo la gente que puede entrar al examen, y si por alguna casualidad, por error, alguien hiciera el examen que no lo tiene que hacer, no se corrige. ¿Mm? O sea, tengan en cuenta eso. No puede rendir cualquiera, digamos, solamente los regulares. Acá está, solamente los alumnos regulares, o sea, los que tienen hasta 2 faltas, no más de eso. Profe. Sí. Una pregunta sobre el cromosoma Y, que tiene 3 patas, ¿o no? ¿Tiene 2 hacia arriba? No son 3 patas. ¿Son 4? No, el Y. El Y, claro. Simplemente, no son patas. No, por eso, las cromátidas. Claro, las cromátidas simplemente están como, el centrómero está más arriba, digamos. Entonces queda como si fuera la pata de la Y para arriba y las 2 patas para abajo. Claro, es lo que yo les decía, que viste que de acuerdo a donde se ubica el centrómero, son las formas de los cromosomas, que nosotros no se los tomamos porque se los va a tomar genética el año que viene. Claro, no, porque yo estaba pensando que si es impar, cuando se tiene que dividir la... No, ya entiendo a qué vas con la pregunta. No, tiene todas las cromátidas, solo que el centrómero está ubicado como muy en la punta. Profe, yo tengo una duda respecto a las partes del centrosoma, ¿sería? Sí, ¿del centrosoma? Sí, o sea, está el microtúbulo cinetocórico, o sea que eso forma el cinetocoro. ¿Está bien lo que digo? Sí. Bien, y después el centrómero, que es el lugar en donde se inserta. Acá está el centrómero, por eso le digo, el centrómero puede ser que en los cromosomas, contestándole a tu otro compañero, puede ser que se ubique muy en la punta, muy en el medio o más acá. Entonces esa es la diferencia de los tamaños de los cromosomas. Bueno, eso es el centrómero. Claro, sí, eso es una disposición que identifica cada cromosoma. Digamos. Claro, y es como que se adelgazan los cromosomas y se juntan ahí. Y después el cinetocoro es la placa proteica en donde se inserta en el centrómero el uso, y ahí tracciona y separa las cromátidas o los cromosomas homólogos. Claro, y el centrosoma, o sea, es todo. Todo. El centrosoma el centrosoma es el que forma el uso mitótico. Son esos 2 tubos cilindritos
que forman el uso mitótico. Esto es un centrosoma. Los dos cilindritos estos, que están siempre a un costado de la célula, se duplican al momento previo a dividirse y forman el uso mitótico. Claro, pero cuando está formado el cromosoma, el centrosoma es un par, sería de... Creo que decía que en una parte del libro era un par de... Siempre son 2. Se duplican a 4 cuando van a formar 2 células hijas. Siempre son 2. Bien. Eso es centrosoma. Porque soma es cuerpo, entonces hay muchas palabras con soma, ¿viste? Claro. Profe, Bueno, una consulta. sí. En la parte de cariotipos, si Sí. dice XX sería hembra y si dice Y es macho, ¿o no tiene nada que ver eso? Si es XY es macho, ¿sí? Acá tenemos, este es XX, si acá dice X y el otro es Y, es macho. Por eso digo, esta es una célula diploide somática hembra. Está, perfecto. Si Si tuviera acá XY diría ahí sería hombre. XY, claro, sería macho, sí. Genial, genial. Y en la otra que era ploide Es un solo Y sería... espermatozoide. Está, perfecto, gracias. ¿Se entiende eso? Entonces, sistema de endomembranas no entra. Sí entra, por supuesto. No lo puse acá, pero se lo fui diciendo en distintas partes. ¿Se acuerdan? O sea, el retículo sí entra, perfecto. Cuando hablamos de núcleo, les hablé de... Acá, cuando hablamos de núcleo, de retículo endoplásmico, que se continúa con la membrana externa, con los ribosomas. Recuerdan que el retículo endoplásmico genera o forma proteínas, al igual que la síntesis proteína que les mostré recién. Y después tenemos el retículo liso, que lo vamos a volver a ver después en las próximas clases, que forma lípidos. Y después tenemos el aparato de Golgi, que forma glúcidos. Y las vesículas esas famosas como el lisosoma, que da proteínas. Eso Profe, sí. tengo una duda. En el proceso de mitosis, si tengo, por ejemplo, 40 células, ¿cuántas se forman? Y 20. No es 40 células, 40 cromosomas. 40 cromosomas. Ahí está. Claro, la mitad, por mitosis voy a tener 20 cada uno. Y por meiosis, cada célula va a tener 20 cada uno. O sea, la misma Perdón, cantidad. estoy diciendo cualquier cosa. Por mitosis voy a tener 40 igual, porque es todo igual. Por meiosis voy a tener 20 cada uno, claro. ¿Por qué así si una célula por meiosis, una célula forma 4 células haploides? Claro, porque los cromosomas, por eso es lo que yo les decía, acuérdate que cada cromosoma está formado por 2 cromátidas, pero ese cromosoma tiene un par que es el otro, el compañero que decíamos recién, el materno y el paterno. ¿Cuántas cromátidas hay ahí? 4. Cada una, después que se intercambió, se dividen y van a cada una de las células y forman 4 células hijas, con cromátidas con el material genético intercambiado. Esta tétrada, que son 4 cromátidas, forman 4 células hijas de cada una. Y si hay 20 de este grupo, van a haber 20 en las 4 células hijas de cada una de estas. O sea, con cada la misma. O sea, en la meiosis se forma la mitad, digamos, de eso. Exactamente. La meiosis es la mitad porque tiene que mantener el número de cromosomas de la especie. Y en la mitosis, acá, ¿ves? Y en la mitosis, acá estaba esta. Acá tenemos, ¿ves? Y luego esos cromosomas, esas cromátidas se vuelven a duplicar. Pero cuando se separan, fíjense, cada uno de estos cromosomas forma primero 2 células hijas y después otras 2. Forma 4. O sea, cada una de estas se vuelve a dividir y forma 4 células. El total, el final, son 4 células haploides, con la mitad del material genético. Bien. Profe, tengo una consulta. Sí. ¿Vio la actividad que subieron al aula virtual? No sé cuál será ya de todas. Bueno, es una que tiene así imágenes de microscopio donde hay que diferenciar las fases. Ah, sí. Tienen algunas que es muy confusa. Bueno, ¿Puedo ver esas imágenes en el parcial? Pero lo que pasa es que esas confusas, viste que generalmente son interfaces o profases, en donde está enroscado el ADN. Las que no son nada confusas son las profases, metafases, anafases, telofases. Se ve perfecto eso.
Y aparte que si vos te confundís, viste que después la cuenta te dice que está mal. Hay que hacerlo varias veces hasta que te dé bien la cuenta. Pero está bueno practicarlo para que después lo puedan distinguir al material de lo que han visto en el práctico ustedes. Y si ven una foto que le demos nosotros, también la puedan distinguir. No es tan difícil, ¿eh? Fíjate acá nomás cómo están. O sea, la profase comienzan a ordenarse, la metafase están todos en el medio. La anafase comienzan a separarse los cromosomas. Y en la telofase ya está la célula partida por la mitad. Si es una célula vegetal, tiene una pared acá en el medio. No es tan difícil. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Creo que ya más o menos está. Cualquier cosa tienen horario de consulta, acuérdense. Los vemos a la 1:30 del lunes en el aula 500 y alrededores. Gracias, profe. Profe. Chao, profe. Nos vemos. Hasta luego, que anden bien. Sí, no sé quién me quería preguntar algo. Yo, con respecto a lo del laboratorio, También va. ¿También va? O sea, vamos a tener que distinguir las células, las paredes celulares y todas las cosas que vimos. Claro, todo lo que vieron en el laboratorio. Le podemos preguntar qué distinguen en tal, o cuál fue la técnica por la cual llegó a esto, que siempre es muy fácil, porque pusieron agua o algún colorante, pusieron alguna hoja, siempre es muy fácil las técnicas. O sea, los prácticos sería. Claro, los prácticos, sí. Bien, y lo que sería microscopio que está también en el libro, ¿eso también entra? Todas las partes. No, en este parcial no se los vamos a tomar. No, no está puesto en este parcial. Bueno, sí, había un Emiliano que quería preguntar algo. No era eso del microscopio, así que ya lo respondiste justo. Pero bueno, te hago otra pregunta, ya que estoy. ¿Cuánto tiempo disponemos para 2 hacer el horas. parcial? 2 horas. A la 1:30 los citamos para empezar a acomodarlos y después a las 2 empezamos más o menos. Si empezamos 2 menos cuarto mejor, si se ordenan rápido, vamos a empezar rápido y terminamos las 2 horas que le entregamos el parcial. 2 horas exactas, no pueden estar más de ese tiempo. Bueno, chicos, nos vemos entonces el lunes. Estudien mucho. Chao, profe. Muchas gracias. Gracias. Adiós.